Sin duda alguna estamos en un mundo polarizado, dividido, pero un mundo donde tenemos que educarnos más e ir a la esencia, a la esencia. ¿Cuál es la raíz de esa polarización? ¿Nos estamos dejando llevar como borregos, como una sola masa amorfa sin criterio? ¿O estamos deteniéndonos y observando, yendo a la fuente y decidiendo aquello que quiero desde la conciencia, respetando la forma de pensar del otro sin tener que compartir sus ideas? Hoy vamos a hablar de un mundo dividido. Y después de tantas divisiones, señores, ¿qué? Sin duda alguna estamos en un mundo dividido. Ya lo vemos, que cada día nos polarizamos más y nos estamos olvidando, mi querido Juan Diego, del valor de las cosas simples, de lo esencial. Es decir, si no estás conmigo, eres mi enemigo. ¿No te ha pasado eso? Sí. Y cada vez es más común, ¿no? Estamos en un mundo que está radicalizado, ¿no? Quizá ha habido épocas históricas que no hemos vivido que ha pasado lo mismo, quizás. Lo que pasa es que ahora tenemos lo que yo creo que sí hace diferente esta historia de otra época, que es la velocidad de los contenidos y de la información. Correcto. Entonces quizás el mundo siempre ha estado polarizado, pero ahora lo vemos a una agilidad muy rápida que nos aterra y nos asusta porque es un mundo de enemigos, es un mundo donde la posibilidad del gris no está presente, donde no hablamos de negociación, pero cómo negociamos y cada quien quiere imponer su razón. Creo que es un mundo que está en un péndulo de polaridades que tendrá que llegar a un centro que seguro llegará. No creo que esto es primera vez que vivamos lo que dice la gente, que por qué tantas guerras, que por qué tantas catástrofes, que la naturaleza se está vengando. Esas cosas, bueno, yo las respeto, pero parecen a veces muy idiotas. Creo que el mundo siempre ha tenido locos, Y creo siempre ha que el tenido mundo guerra, y siempre ha tenido guerra y siempre ha tenido catástrofes. Sin embargo, el flujo de información ahorita, donde todo el mundo tiene acceso a la información, hace que la polaridad sea más visible. Muy marcada, Muy marcada. Y lo estamos viendo no solo en lo político, cada vez más hasta en lo mismo religioso. Se está perdiendo la capacidad de análisis, la capacidad de empatía. Y hay que verlo y hay que generar espacios donde podamos hablar de las diferencias y crecer desde las diferencias, sin necesidad de que seas mi enemigo porque no estás de acuerdo conmigo en algo, ¿no? Yo lo veo, a mí me han hecho unos juicios en las redes, pero tú que estás con este candidato, y nunca hablo de política, de nadie, simplemente por decir algo desde mi punto de vista hacia X situación o algo que esté pasando en las redes. Yo creo que es importante ahorita que la gente se dé cuenta que hemos perdido de vista los matices, el placer de pasearnos en esos tonos de grises y no solamente o blanco o negro, ¿no? Sí. Estados Unidos es impresionante. Yo que vivo en Miami y bueno, en Estados Unidos parece cada día más marcada la división. Sí, pero es global, es global. Sí. Uno lo ve en los marcos políticos, como siempre las elecciones quedan 50 y 50, o sea, quedan ahí siempre como un mundo que se ve claramente dónde está la fractura. Creo que también puede estar pasando algo, que es que como todo el mundo habla de todo, o sea, porque antes los políticos hablaban de política, antes los médicos hablaban de medicina, antes los psicólogos hablaban de psicología, los ingenieros hablaban de ingeniería, pero ahora todo el mundo habla de todo. Claro. Entonces, dentro de esta cosa que se opina, todo el mundo es periodista, entonces todo el mundo es periodista, todo el mundo es político, todo el mundo sabe de vacuna, entonces todo el mundo no sabe de medicina, entonces sí sabe de medicina, todo el mundo sabe de dieta, todo el mundo no sabe de nutrición. Entonces va generando una matriz de opinión que es un caudal que ya tú no sabes ni a quién creerle, ¿no? Por eso hemos hablado en otros aspectos de la importancia reflexiva de poder tener eso que tú dices, el análisis, una investigación más profunda, bajar a la fuente para después tener no sé, espacio para un criterio. Creo que se ha perdido el criterio. Y se ha perdido el criterio porque, oye, porque hay demasiado boca suelta conversando. Sí. Eso no pasaba antes porque quizás cuando tú ibas saca la cuenta, o sea, nosotros que somos de la misma generación, bueno, tú leías 3 periódicos, veías 2 canales de televisión, oías 3 emisoras de radio y hasta ahí llegaba la capacidad tuya de informarte. No tenías otra manera, lo que te decían en el colegio, lo que estudiabas en los libros. Ahora es infinito. Claro, pero, pero no fuentes validadas, que ese es el gran rollo, que la gente se informa de lo que pone en las redes. Porque antes yo me sentaba un domingo y decía, qué divino leer todos los periódicos,
pero había un responsable detrás, un editor detrás de cada. Claro. Ahorita la gente lanza noticias. Pero además había una cabeza de que cada uno que esos voceros estuviera o no estuviera de acuerdo, porque siempre uno puede tener matices y observaciones diferentes, pero tú sabías quiénes eran ellos. Claro. Entonces, ahora vivimos el espacio de la tendencia y el hecho de que el hashtag genera una matriz de opinión. Pero genera una matriz de opinión de quién, de dónde salió eso, si son de las ópticas de los pensamientos radicalizados. Entonces creo que es un caudal de información que no permite acercamiento, que no permite negociación alguna y que lo que estamos creando, como tú dijiste al comienzo, bueno, enemigos dentro de la familia, enemigos con los amigos, enemigos entre los países, enemigos entre las religiones, enemigos dentro de todo, entre la cosa, entre los que se vacunan y los que no se vacunan, entre los que comen pan, no comen gluten. Entonces si comes gluten, entonces te miran con cara de asco porque comes gluten. Entonces son cosas muy locas. Si le echas azúcar al café, entonces eres un animal porque le echas azúcar al café. Entonces todo el mundo te ve como que tú tienes que juntarte con los que, ¿sabes? Con los que toman tal cosa, con los que se alimentan así, con los veganos. Y se convierte en una cosa muy aburrida porque el matiz del crecimiento precisamente está en la posibilidad de abrazar las diferencias. Las diferencias. Y es tan necesario en un mundo polarizado. Yo creo que tenemos que ir a la fuente, señores, a ver qué está pasando, porque eso va a la célula más inmediata que es la familia. Una familia dividida, una familia, a veces parejas, relaciones que se acaban por posturas tan separadas. Es una dicotomía, o estás aquí o aquí, y me perdí esos matices tan necesarios. Yo creo que hace falta de verdad tomar conciencia y buscar espacios de poder hablar y poder escucharnos. Porque no nos escuchamos ya. Sí. ¿A ti te ha pasado que tú haces cosas, tú despiertas conciencia? ¿Te ha pasado en algún momento que, y vamos a hablarlo en el próximo corte, que te hayas sentido atacado por tener una postura o por ni siquiera plantearla? No, pero 1000 veces atacado. Y lo que pasa es que a mí sí me gusta plantear posturas. Porque también hay una cosa de esa gente que no habla. Una cosa es que yo pueda abrazar tus grises, que pueda permitirte la diferencia, y otra cosa es lo tibio. A lo tibio le tengo mucho miedo. Ok, pero vamos a hacer algo porque vamos a hablar de eso que me interesa muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hablar de evitar a los tibios, pero tener una postura sin que ofenda y que agreda? ¿Te parece? Es. Seguimos hablando de que después de las divisiones, ¿qué? Bueno, quedamos en el tema de los tibios. Yo sí fijo postura en ciertas cosas. Y te voy a decir dónde las fijo. La fijo donde veo que hay procesos profundamente injustos. Cuando veo que se vulneran cosas de valores fundamentales. Estoy de acuerdo. Donde la idiotez hace bandera. Y yo te digo, no porque uno sea la mata de la inteligencia, sino porque uno ha conversado, como te he explicado en otras reuniones que hemos tenido y conversaciones, uno ha conversado con gente que tiene una postura académica, de trabajo, de trayectoria, de experiencia, que es la gente donde uno se apoya, que uno le puede dar la connotación del valor de una opinión idiota. Sin base, esas cosas genero opinión y quizás me ponga también en algo muy firme. Eso no significa que no te pueda escuchar, claro, pero hay que escucharte, sí, pero también escucho a los que tienen la posibilidad de la valoración del criterio. Total. Las personas que hablan por hablar me hacen perder mucho tiempo, porque ese es el tiempo de uno para estar escuchando estupideces e idioteces. O sea, la gente que todavía se plantea, dice, mira, coño, que la Tierra es plana, yo no puedo perder tiempo en eso, porque yo frente a la postura notoria de la ciencia ya no discuto. La ciencia puede ir evolucionando y puede ir entrando dentro de los matices de la evolución, pero no pierdo tiempo con eso. Entonces, frente a las idioteces, a veces uno toma posturas un poco firmes, ¿no? A veces un toque radical, pero cuando la gente tiene la posibilidad de abrazar un discurso de negociación, yo creo en los grises como un proceso de crecimiento. Totalmente. Pero fíjate algo que yo sí creo que hay que tener postura. Uno no puede estar, lo que tú decías, los tibios. Es que no. Hay que asumir la postura, pero sin ser radical. Sin que tu verdad sea la absoluta. Tú respetas al otro y podemos entendernos perfectamente siendo tú rojo, yo siendo azul, blanco, verde o de cualquier color. El tema es cuando yo trato de sustentar algo
desde la mentira, desde lo mediático, que no empiezo a tratar de polarizar porque le estoy sacando un provecho personal. Lo estamos viendo ahorita en un mundo cada vez más polarizado, ¿no? Ya tú lo ves en los eventos, lo que pasó hace poco en Estados Unidos, un evento multitudinario, entonces ya se pierde lo bonito del deporte, ya la gente no va a ver el evento por el deporte, sino por el castigo político o por el tema político, y se empiezan a perder los valores fundamentales que son tan importantes en una sociedad. Claro, pero también hay un tema dentro de esta polarización, es que hemos hecho muchas cosas que hablan de eso, lo que es lo correctamente político. Y ahí vienen temas que son sensibles, son muy sensibles. Porque, por ejemplo, fíjate, nosotros polarizamos cosas y no le damos la profundidad. Cuando se habla de inmigración, que es un tema que a ti y a mí nos tiene que abrazar, porque somos migrantes de alguna manera. Pero cuando se habla de migración, inmediatamente tenemos que decir, es que, claro, pobrecito el inmigrante, el bueno el inmigrante. Sí, pero eso es una generalidad muy peligrosa también. La inmigración tiene matices, la migración puede tener procesos muy complejos. Entonces, porque sean pobres, todos los pobres son buenos. Porque pero sean fíjate lo de niños... migración, y ese punto que tocaste, que es un punto tan crucial. Yo, como inmigrante, yo he tenido una postura muy firme de gente que no tiene que estar en un país y que no aporta un país y que no suma y que no respeta las leyes de ese país. Absolutamente. Entonces, la ilegalidad no se puede premiar. Que una persona, no, es que deportaron a una persona, cuando ves el historial de la persona, tú dices, te dieron la oportunidad de estar en un país y brincaste todas las leyes, ahora eres la víctima. Claro, pero eso es de lo políticamente correcto, muy susceptible, que siempre que es muy susceptible. Entonces, cuando tú hablas de la cosa, de la violencia, de la mujer, y tú dices, claro que es una violencia, pero cuando tocas otra postura, entonces no puedes tocar esta postura, porque entonces todo hombre es malo y toda mujer es buena. Eso es una apreciación de una distorsión gigantesca, ¿no? Son los sesgos que van creando estas posturas profundamente radicales. Entonces, aquí lo que se pierde un poco es que definitivamente tiene que ver con que hemos perdido quizás la posibilidad del conocimiento, del estudio y la experiencia de los voceros del liderazgo. Es un mundo que está muy huérfano de voces. Yo creo que la pandemia que nos dejó no sé si nos dejó nada porque ya se nos olvidó, pero en ese momento el sabor era que no había a quien creerle. Y no había quien creerle porque está todo mezclado. Cuando la política entra en la medicina, entonces ya tú no sabes si los políticos corrompen la cosa de la medicina. Cuando la medicina entra en la política, entonces también viceversa. Cuando los periodistas entonces ya no saben en qué postura tomar y no tienen investigación. Si tú me preguntas cuál es el síntoma de la sociedad actual y por eso se radicaliza, es porque están profundamente confundidos, o estamos profundamente confundidos, porque hay una hiperinformación metastásica que no tiene filtro alguno y que es 24 por 24 horas. Es como dice nuestro amigo George Harry, tú te levantas en la mañana, ni siquiera has ido a orinar y ya agarras el celular para ver qué hace la vida de Alejandro. Y si no te gusta por ahí, te vas para el TikTok a ver qué está haciendo Alejandro por ahí y ni siquiera has ido a orinar. Ni siquiera has respirado. O sea, ni siquiera respiras, ya estás viendo y averiguando qué le pasa a la vida del universo entero, ¿no? Claro. Eso habla de que estamos viendo mucho hacia afuera y muy poco hacia adentro. Total. ¿Y tú qué piensas que deberíamos tener siempre postura, verdad? Una persona sin postura, de alguna manera... Oye, pero es que una persona sin postura, una persona sin estructura, vale. Sí, sin criterio. Tú tomaste un tema que es la coherencia, y la coherencia tiene que ver con la estructura. Y la coherencia no habla de órdenes éticos y morales, eso se discute en el otro lado. Hay gente que es tremenda hijo de tú sabes, y son muy coherentes, y se asumen como hijos de lo que tú sabes, y son muy coherentes. O sea, la estructura tiene que ver con que hay que tener posición frente a la vida. A mí, por lo menos, sin meterme en los ámbitos políticos y eso, pero por ahí sale uno, es que eso no tiene otro tema sino los ridículos. Es que los artistas no deberían hablar de política. Le digo, pero si la manifestación cultural es un tema político, vale. Los cambios de la humanidad han venido gracias lo ha hecho el arte, lo han hecho los grandes revolucionarios, lo ha hecho la pintura, la escritura, la música. No, pero es que yo canto para todo el mundo. Cuando oigo esas cosas de los artistas se me caen porque el artista tiene un compromiso. El tema es que lo hagan en el negocio, que es ahí cuando empieza la gente. Empieza el negocio. Sí. Pero busquemos un poco cómo poder acercarnos a ese matiz que tiene que ver donde los grises podamos crecer y darle un poco de análisis, porque yo creo que el mundo al final sí está buscando un poco de centro, pero hay que darle coherencia a esa inteligencia. Me encanta eso, me parece maravilloso. Y después de un mundo polarizado, después de un mundo radical, ¿qué?
Y estamos hablando de un tema que es bastante complejo, el tema de la polarización, un mundo dividido, un mundo que pareciera que nos invita más, cada día nos invita más a tener una postura que te aleje del otro, en vez de tener una postura firme desde tus criterios, de tus valores, desde el respeto, porque yo creo que el valor del respeto entra aquí perfecto. Yo puedo entender que tú eres de un color, pero te puedo respetar perfectamente. Pero te puedo respetar como humano, sí, desde la dignidad. totalmente. Es lo que yo no tengo que respetar tus ideas. Claro, completamente. Estoy de acuerdo contigo. Pero eso no lo vemos. Nosotros no lo estamos viendo y por lo menos yo que vengo de un país como Venezuela, con toda la división y con todo el tema político, y me voy a Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está igualito con el mismo tema. Pero lo que tú decías es el mundo polarizado en el deporte. Ya tú vas al deporte. Yo fui a un juego de fútbol por primera vez. Me encanta el Barcelona, pero me encanta el Real Madrid. Entonces alguien me decía, pero tú no puedes ser los dos equipos. Le digo, me encanta el fútbol. No claro. Nací en Barcelona ni nací en Madrid. Pero la agresividad y los niveles que yo vi en ese juego, yo decía, no lo puedo creer que ya la gente no vaya a disfrutar el juego, sino a polarizar una vez más. Ahí tocaste un tema importante y eso tiene que ver con los fanatismos. Los fanatismos, el totalmente. Mundo está en manos de fanáticos. Sí. Y cuando nosotros cuando caemos en los fanáticos, caemos en unos sesgos muy peligrosos. Sí. Porque detrás del fanatismo siempre hay una distorsión cognitiva, siempre hay una distorsión del pensamiento, y eso está comprobado a través de los relatos, y no relatos, sino de la propia, del propio trazo de lo que ha sido la historia. Nosotros tuvimos una Segunda Guerra Mundial hace nada. O sea, todavía hay sobrevivientes de ese capítulo y vimos lo que hace el fanatismo. Total. Pero no solamente es importante estudiar el liderazgo de ese personaje, que puede ser Hitler, que puede ser alguno de estos personajes que hemos tenido en Latinoamérica, pero ahí no había que preguntarse todo eso. Lo que hay que preguntarse es por qué hay eco en el colectivo. Claro, la ignorancia también. Pero cuidado, la ignorancia quizás en nuestro pueblo, pero en una época en la Segunda Guerra Mundial con un Hitler, una Alemania que tenía patrones de una Europa culta. O sea, no estamos hablando de otra cosa. No, ahí está el punto y es donde te la pongo ahorita en tus manos. Es que el fanatismo y la radicalización que estamos viviendo proviene de que es un mundo que está herido, y quien toque la herida del otro lo mete directamente en su club. Claro. Si yo digo que yo voy a reivindicar el rollo tuyo, tu maltrato, tu cosa, tu rechazo, y hago un club y le pongo la cosa, vente conmigo, que yo te hago mío, pero no reivindico nada, porque lo que mantengo es la herida, y tú lo citaste en alguna de las conversaciones. Si yo a la víctima le doy postura, le doy plan político, pero no le doy reconstrucción de esa herida, prepárate. Ahí lo que tienes es un gran vengador y un gran victimario. Total. Y fíjate que la ignorancia, cuando te decía, hace poco estoy en Nueva York y veo unas personas con la bandera de Palestina y de Venezuela y con la franela de Chávez. Y yo me le acerco y le digo, una pregunta, ¿ustedes qué defienden? No, que quieren quitarle el petróleo a Venezuela. Y le digo, ¿ustedes son venezolanas? No. Ustedes saben... Pasó mucho eso. Le digo, pero ustedes saben que... ¿dónde está Palestina? Ustedes... La ignorancia total. Es decir, repito como borrego algo que de alguna manera me metiste ya soy parte de tu clan que está capitalizado, que me pagan por eso y que de alguna manera empiezo a promover los antivalores sin tener fundamento. Sí. Qué bueno. Entonces, mira, me pasó y al final le dije, mira, con todo el respeto, pero hay mucha ignorancia en ti, porque ni siquiera sabes nada, ni siquiera dónde están los países estos que está defendiendo. Entonces yo creo que la propaganda. Es un mundo de propaganda, es un mundo que toca la herida. Cuando la gente toca la herida y siente que alguien le da atención a su herida, se siente poderosa, se siente... Y acá viene otro punto, porque ahora... Esto es un temazo porque esto tiene que ver ahora con la hiperinflación de los derechos. Y tú dices, pero ¿quién no va a estar a favor de los derechos humanos? Pero imagínate, o sea, lo que costó la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Pero ahora fíjate, tenemos una hiperacción o una hiperinflación del derecho. Hay derecho para todo. Selectivo. Por cada necesidad generamos un derecho. Entonces, por lo que tienen los perritos con la pata rota, la ley de dueños de perritos, cosa que políticamente suena muy correcta, pero imagínate tú frente a cada necesidad generar un derecho, lo que estamos creando. Estamos creando además una cantidad de instituciones parasitarias que viven de una cantidad de idioteces que siguen financiando, que tú dices, pero ¿qué es lo que hacen? Entonces hay gente como tú que ha trabajado su fundación, que ha trabajado el trabajo humano de bajar al terreno, de bajar a eso, que son los que hacen
oye, realmente la posibilidad del servicio humano, también el servicio humano, por otro lado, se ha convertido en política, se ha convertido en Totalmente. liderazgo, Claro. y eso termina estableciendo por qué estamos tan radicalizados. Entonces, si tú hablas de un tema de esos y te opones a un tema de eso, ay, te dicen, no Total. sé, macho retrógrado, patriarcado, todos esos Ultraderecha, discursos, lo que ultraderecha, sea. fascista, toda una cantidad de cosas, y uno que ha sido defensor, yo como hombre de derecho, porque esa es mi carrera también como abogado, he sido defensor de una cantidad de causas. Lamentablemente he visto detrás de esas causas un gran negocio, una gran estafa y una gran mentira, donde las víctimas se convierten en grandes personajes de revancha. Un temazo tan maravilloso. Entonces, no más divisiones, señores, más conciencia. Yo creo que hace falta más conciencia y más educación también. Eso. Ahí Hay que diste. educarnos. Ahí diste. Y creo que es importante cerrar esto diciendo, es que hasta que no metamos, como quien dice, y hagamos la biopsia en nuestra sociedad, entendiendo que el síntoma es que no queremos formar para la vida, para la educación, para la preparación, el mundo estará lleno de ignorantes. Y como decía el gran Facundo, el problema de los ignorantes es que son mayoría, y al ser mayoría eligen hasta el presidente, ¿no? Entonces hay que entrar dentro de esos parámetros. Yo sí creo en un mundo que tiene que aprender a negociar. Yo no creo que esta radicalización es necesaria ni polarizada. Y los discursos tienen que variar también. Tienen que variar, tienen que aparecer nuevos liderazgos humanos, tienen que abrazar una verdadera diferencia, pero una diferencia que cuando hablemos de inclusión vamos a incluirnos todos, porque ahora los que piden inclusión son los que excluyen a los otros. Más banderas que excluyen. Sí, entonces eso es muy paradójico. Bueno, después de un mundo polarizado y radicalizado, ¿qué? ¿Qué?